Damas y caballeros, buenos días. En nombre del Centro Nacional de Registros, en el marco de los diferentes planes de capacitación en línea vinculados a procesos académicos diseñados especialmente para ustedes, para nuestros usuarios, el CNR consideró oportuno desarrollar esta mañana una temática de mucho impacto denominada derechos de propiedad intelectual y su importancia en el marco jurídico nacional e internacional. Dicha temática será desarrollada por el licenciado Carlos Castillo, destacado académico y estudioso de la propiedad intelectual, escritor de ensayos y artículos publicados en diferentes universidades y organismos regionales tales como la SIECA. Por otra parte, el licenciado Castillo es profesor universitario de la Cátedra de Propiedad Intelectual, seminarios sobre propiedad intelectual, particularmente sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, miembro de la Comisión Regional para la Modernización de la Legislación en materia de propiedad intelectual a nivel regional. Por otra parte, también es miembro de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, de la CIPI, miembro del Consejo de Asociación Salvadoreña de Diseñadores del Salvador, y ha escrito actualmente un artículo bastante destacado sobre la experiencia o el know-how contra una vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, es fundador del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara Americana de Comercio y tiene 38 años de experiencia en materia de propiedad intelectual, entre otros cargos y delegaciones importantes. Destacar los aspectos generales y metodológicos de la conferencia. Vamos a tardar aproximadamente hasta las 11:30 de la mañana. La conferencia será grabada para ser puesta a disposición del público usuario del Centro Nacional de Registros. Y su micrófono serán deshabilitados automáticamente. Eso nos va a permitir la posibilidad de tener una concentración plena y amplia sobre la conferencia. Y la finalidad, pues, es evitar interferencias con un tema relativo al audio. Al final de la conferencia también tendremos 20 minutos de un espacio para preguntas y respuestas que nos responderá el licenciado Castillo. Voy a hablar en breve de un resumen de lo apasionante que son los derechos de propiedad intelectual. Nosotros nos ponemos en calidad de usuarios y en esa calidad para nosotros es gratificante e importante saber a qué se refiere cuando se habla de derechos de propiedad intelectual, cuál es el universo, cómo se clasifica la propiedad intelectual, particularmente cómo se vincula con la distintividad, con la innovación, con la creatividad. Por otra parte, también El Salvador, pues, tiene un marco jurídico nacional bastante robusto, bastante importante, que nace desde la Constitución de la República, que se relaciona, que se vincula con el Código Civil y el Código Penal salvadoreño, entre otras materias especializadas que están vinculadas a derechos de propiedad intelectual. Y por otra parte, también es suscriptor de tratados internacionales. El Salvador ha suscrito y ha ratificado tratados internacionales en la materia. Y finalmente decirles que existe una estrecha relación entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio con El Salvador, y partiendo de ello, pues es como El Salvador consideró oportuno tener una misión diplomática en Ginebra, Suiza, y que eso nos permite la posibilidad de tener grados de conexión y de articulación que impacta de manera positiva en nuestro país. Para su servidor es gratificante presentar esta mañana al licenciado Carlos Castillo, quien va a desarrollar un tema de mucho impacto para nuestro país desde la óptica o desde la visión nacional e internacional. Carlos, es un honor trasladar la palabra y gracias por esta cooperación al Centro Nacional de Registro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias al Centro Nacional de Registros por esta colaboración que han solicitado, y con el mayor de los gustos saben que cuentan conmigo. Gracias por la introducción, inmerecidas algunas palabras, pero en realidad sigo en el curso después de 38 años aprendiendo estos temas relacionados a la propiedad intelectual. Para mí, pues, es un gran gusto y empecemos con el tema para compartir el contenido.
Bueno, el tema respecto a los derechos de propiedad intelectual y su importancia en el marco jurídico nacional e internacional es todo un reto, porque la verdad que cómo incide este tema de la propiedad intelectual a efecto de que sea regulada por las leyes tanto nacionales como internacionales. En ese ámbito, partamos de lo básico. Muchas veces no coincidimos en cuanto a los conceptos de propiedad intelectual. Advertimos que como propiedad, pues, es una especie de esos temas sobre los cuales tengo algún derecho. Mi propuesta inicial, entonces, parte de establecer conceptos comunes para los cuales vamos a destacar los básicos y sobre los mismos establecer esta plática. En primer lugar, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Propiedad intelectual es un conjunto de reglas que tienen por objeto la protección de los resultados creativos del intelecto. Aquí empieza una primera aproximación. ¿Quién es el que establece estas reglas y por qué son necesarias en cuanto a aquellas creaciones del intelecto? Pues bien, porque estas generan una relación entre la persona creadora y su propia creación. Son derechos en exclusiva, es decir, que solo le pertenecen a esta persona y la misma tiene la capacidad de excluir o de impedir a terceras personas en cuanto a la vinculación, uso, relación, etcétera, con dichas creaciones. Estas normas entonces reconocen la posesión y acreditan una pertenencia con relación a su titular o creador y le permiten a este entonces ejercer todas sus facultades de disposición dentro de los límites legales. Es decir, hay un marco general que le establece también la ley para poder gozar de estos derechos en exclusiva. Por ejemplo, los plazos. No todos los plazos son iguales dependiendo de las categorías de propiedad intelectual. Para el caso de las marcas, el plazo que la ley le establece en exclusiva son 10 años, para las patentes 20 años y para los derechos de autores toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Así las cosas, entonces veamos cómo es que se dan estas creaciones. Si son fruto de la actividad intelectual, nos deberemos de relacionar o referir que el intelecto es esa facultad de la mente que nos permite aprender, nos permite entender, nos permite razonar. ¿Para qué? Para tomar decisiones y así formarnos una idea determinada de la realidad. Es a partir de ese mecanismo intelectual de observación, de análisis o de constancia en la ocurrencia de algunos hechos que a través de esa capacidad única del ser humano entendemos, aprendemos y a través de procesos de razonamiento, entonces nos permite tomar decisiones. Y además, una vez tomadas las decisiones, entonces partimos a acciones. Así es como a través del proceso de el intelecto, una vez aprendemos, entendemos, usamos el proceso de creación intelectual. ¿Cómo vamos a confrontar nuestra realidad? ¿Qué necesitamos para confrontar nuestra realidad? Y es a través de la creatividad dentro de ese proceso de creación intelectual donde se manifiesta toda un campo amplio de actividades propias del ser humano. Esto es lo que nos ha permitido transformar nuestro entorno. Nos ha permitido desafiar las fuerzas de la naturaleza con artilugios tan sencillos como una sombrilla o un paraguas. Entendemos
por qué llueve, cómo llueve, y entonces tomamos decisiones. A través de la creación intelectual generamos aparatos, generamos propuestas, y con ello desafiamos entonces esas fuerzas de la naturaleza. Enfrentamos nuestras propias limitaciones y las superamos. Esto es lo que ha situado al ser humano en su camino de la evolución. Por otra parte, entonces, el tema tiene que ver con el marco jurídico. Y esto lo podemos resumir como ese conjunto de normas establecidas en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, y cómo estos han sido aplicados, lo que denominamos jurisprudencia. Estos son los que determinan los derechos sobre las creaciones intelectuales. Y una vez que son aplicados de forma regular y obligatoria, son los que nos permiten entonces sustentar todas las actuaciones y actividades de las personas en el tráfico de estas creaciones, en la manera de cómo estas creaciones intelectuales circulan, ya sea en el tráfico comercial o en cualquier actividad del ser humano. Es así como advertimos la importancia de esta especial materia en cuanto a que tenga una regulación específica, ya sea nacional o internacional. En el ámbito nacional, la propiedad intelectual o la propiedad sobre las creaciones intelectuales es un derecho reconocido en la Constitución. Y está reconocido en dos ámbitos dentro de la Constitución. En el primero, como un derecho fundamental, así como nos protege el Estado y nos reconoce la vida, la salud, nos reconoce y nos protege en cuanto a nuestra relación con nuestras propiedades, independientemente que éstas sean propiedades sobre una cosa, sobre un inmueble y sobre todo la propiedad que nos vincula con nuestras creaciones intelectuales. Es decir, en esa primera parte la Constitución lo reconoce como un derecho fundamental. Y más adelante lo consagra también dentro de la actividad o el orden económico. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios también de su propiedad intelectual. Es de esta manera que, como un derecho económico, lo reconoce la Constitución a favor de sus creadores, a favor de los perfeccionadores de los procesos productivos, etc. También es un derecho reconocido en el ámbito internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se desarrolla el artículo 27, que es importantísimo que lo mencionemos, ya que marca una pauta de cómo todos los estados, de cómo la organización legal o jurídica de todos los estados reconocen a la persona y su creación. En primer lugar, declara que toda persona, todos nosotros, tenemos un derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. No hay nada que nos restrinja de participar de aquellas manifestaciones propias de nuestra comunidad. La vida cultural de la comunidad puede ser a través de la música, a través de la comida. En el caso particular de El Salvador, esa vida cultural culinaria se traduce en las pupusas, que es la comida representativa, es la que nos vincula y nos da una idiosincrasia. Nos diferencia de los cometacos, nos diferencia de los comepizza, etc. Pero tenemos ese derecho a formar parte de esa vida comunitaria en los aspectos culturales. Además, tenemos derecho a gozar de las artes en cualquiera de sus manifestaciones y también a participar del progreso científico. Una de estas ha sido, pues, tener esta comunicación virtual. Eso es parte del progreso científico y no se le está vedado a nadie, sino que como toda persona tenemos derecho también de hacer uso de estas nuevas tecnologías, estar informados, estar comunicados y también utilizarlos en aspectos ya sea académicos, de discusión, etcétera.
y además tenemos el derecho de gozar de los beneficios que resulten también de este progreso científico. Tenemos el derecho de gozar de los beneficios en el caso que se encontrara próximamente, y Dios quiera que así sea, de una vacuna que ponga fin a esta epidemia, pandemia, y vamos a tener el derecho de gozar o de participar de los beneficios de este progreso científico. Pero eso se lo habla la norma en términos generales a toda persona. Pero ya en lo particular, en lo específico, con relación al tema de la propiedad intelectual, este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos establece que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sean autores. Es decir, que esta Declaración Universal reconoce que tenemos derechos respecto a los intereses morales, es decir, a la paternidad o maternidad de nuestras creaciones intelectuales. Pero además tenemos el derecho sobre los intereses materiales, es decir, todos aquellos beneficios que sean producidos por nuestras creaciones intelectuales o derivados de las mismas, pero con relación a las creaciones científicas, literarias o artísticas de las que seamos autores. Es ese derecho en exclusiva que vincula a la creación y al creador de estas obras del producto del intelecto. Aquí podemos advertir entonces dos importantes razones que nos explican el porqué de la importancia de contar con leyes de propiedad intelectual. En primer lugar, ya lo hemos advertido, nos protege legalmente los derechos o intereses morales o materiales o patrimoniales de los creadores respecto de su creación y los derechos de la sociedad en general para tener acceso legal a las mismas. No puede haber una ley o una norma que solo proteja a una de los intervinientes en esta creación intelectual. Protege al creador en exclusiva como titular, dueño, padre de la obra o la creación, pero también le protege en esos beneficios que le puedan ser propios en el tráfico comercial o en la relación con otras personas. Y es por ello que estas otras personas tienen también un derecho como sociedad o como conglomerado a tener algún acceso con las restricciones mismas que la ley imponga, pero tienen un derecho respecto de las creaciones que nosotros vayamos produciendo. Y en segundo lugar, es importante contar con normas tanto nacionales como internacionales a efecto de incentivar la creatividad. Además, para que los resultados de los conocimientos desarrollados se puedan divulgar. ¿De qué me sirve crear algo en exclusiva si no lo voy a explotar, si no lo voy a gozar o si no voy a ser partícipe a los demás de esta creación? Por lo tanto, sirve para esta normativa para fomentar prácticas de uso leal que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social. Esto no es nada novedoso en el territorio de El Salvador. Es más, tenemos el privilegio de gozar desde hace mucho, mucho tiempo una protección normativa de primer orden, es decir, de rango constitucional, respecto de nuestras creaciones intelectuales. El Código Civil del año 1860 establece claramente que las producciones del talento o las producciones del ingenio son una propiedad de sus autores. Gozamos de una protección en materia civil, en materia contractual, en la relación con otras personas, en cuanto a la protección de esas producciones de nuestro talento
es decir, de ese don, de esa capacidad innata para producir, o bien del ingenio, las producciones que son aprendidas y de las mismas la ley no las reconoce, pero nos las reconoce porque también así ha sido declaradas por la Constitución. Históricamente, la Constitución de 1883 habla por primera vez, ampliando el concepto de propiedad que nos otorgaba la Constitución de 1824. En el artículo 29 de esta Constitución del 83, que establece que la propiedad es inviolable. Es decir, la protege en esa categoría, como habíamos dicho, de un derecho privilegiado. Y habla muy bien desde 1883 respecto de que esa propiedad que reconoce el Estado bien puede ser material o la propiedad del intelecto sobre la literatura o la producción artística de cada uno de los salvadoreños. Y establece aún más que nadie se le puede privar de ese tipo de propiedad si no es por una causa de utilidad pública legalmente comprobada y mediante una justa y previa indemnización. He oído a lo largo de los años señalamientos de que en América se protege la propiedad intelectual como fruto de los tratados de libre comercio. Nada más falso que semejantes acusaciones. Venir a culpar o venir a señalar que nos fue impuesta la protección de la propiedad intelectual por nuestra relación comercial con otros países, no es cierto. Es más, podemos establecerlo a través de estas normas que les he citado, que vienen en el tiempo desde 1824, se amplían en 1883 y con una sabia regulación en 1860, ya El Salvador reconoce este tipo de producción a favor de sus creadores. Esas son justificaciones de tipo histórico-jurídico, pero veamos algunas justificaciones de orden filosófico, que no tienen nada que ver con el origen de las mismas acotaciones, aunque lo hayan hecho grandes pensadores de la Iglesia. El Señor, su santidad, el Papa Pablo VI, nos ubicamos allá por los años 60, hace una reflexión bastante interesante y dice que del creador intelectual depende la calidad y solidez de la civilización. Pone en los hombros de todo creador intelectual una carga para darle calidad y solidez a la civilización. Le va a dar calidad y solidez en la medida que creamos entonces cosas que sirvan a la sociedad, que les sirvan, les sean útiles y que también en esa medida a la persona creadora le den un fruto que es por el derecho de su creación y por las limitantes que establezcan las leyes en el tiempo. Es decir, va a tener una exclusividad de acuerdo a los tiempos que establezcan las leyes. Repito, las marcas por 10 años renovables, las patentes por 20 años y los derechos de autor, que es la protección más amplia, que dura toda la vida del autor, más 70 años después de su vida. Y la razón de por qué darle esa protección es porque esta persona creadora hace aportes a la humanidad y a la cultura. Y esto es lo que mantiene el equilibrio armonioso de los conocimientos, que proporciona la escala de valores. Más allá, termina la acotación, diciendo que la creación intelectual se da por esa capacidad potencial que tiene toda persona para volcar en una obra literaria o artística aquello que el talento descubre por acción del espíritu, o aquello que el ingenio creador produce antes que ningún otro semejante. Esta reflexión filosófica
también nos ayuda a dar una respuesta de el por qué entonces tenemos leyes de propiedad intelectual en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Porque el creador intelectual es merecedor de ese reconocimiento por el aporte que hace a la humanidad. Y esa sensibilidad que lo ayuda o que lo impulsa a generar creaciones, tanto artísticas como literarias, culturales, o aquellas ingeniosas que lo hace o que produce o que presenta antes que ninguna otra persona. Ya entrado los años 2000, ya, el siglo XXI, otro pensador también en la misma línea establece elementos económicos importantes y hace una reflexión de cómo la humanidad ha generado valor o ha generado alguna especie de aporte a su riqueza. Antes de este siglo XXI y en el pasado, existía la propiedad sobre los recursos naturales. A mayor propiedad de recursos, a mayor propiedad de terrenos, pues mayor era la riqueza. Y fue así como se ha dado la consolidación de los estados. Pero la reflexión de este señor parte que en este momento, a la entrada del siglo XXI, existe otra forma de propiedad, la que tiene una importancia no inferior a la de la tierra, la equipara en cuanto a su valor y establece que esta es la propiedad del conocimiento, la propiedad de la técnica y del saber, y apunta con toda claridad que es en este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, que se funda la riqueza de las naciones industrializadas. A inicios de los años 2000, la propiedad intelectual empieza a jugar un papel sumamente importante en la relación entre los estados, tanto que se convierte como la principal condición para las negociaciones internacionales entre los países industrializados y los países en desarrollo. Es el arma, es la moneda que se pone sobre la mesa para las negociaciones. Y no en un aspecto de amenaza, no en un aspecto negativo, si al contrario, esto es lo que yo vengo a aportar, esto es lo que yo puedo aportar en una relación comercial entre pares o entre iguales al hablar de estados, y es con ello entonces que la protección de la propiedad intelectual forma parte, pasa a ser la parte integrante del sistema del comercio multilateral que quedó plasmado en la Organización Mundial de Comercio allá por el año de 1994, cuando ya no funcionaba el sistema del GATT, del Acuerdo sobre Aranceles y Tarifas, porque eso provocaba el contrabando, eso provocaba medidas de distorsión en las relaciones comerciales entre países, eso provocaba una protección a la industria nacional fuera de contexto. ¿Por qué? Porque impedía que los consumidores locales o nacionales tuvieran acceso a mejores productos o a productos que vinieran a establecer la competitividad o a desarrollar la competencia. De tal manera que la Organización Mundial del Comercio advierte la importancia de la protección de la propiedad intelectual y lo incorpora como uno de sus 3 pilares. Los otros 2 son el comercio de las mercancías y el nuevo acuerdo sobre el comercio de servicios, donde no hay relación comercial de productos sin una marca, sin un envoltorio, sin publicidad que lo impulse. Y no hay una relación comercial en cuanto a servicios, sino tiene que ser por aquellas creaciones intelectuales como las invenciones, las patentes. Por lo tanto, la propiedad intelectual es el común denominador a cada uno de ellos y así ganó su importancia, su relevancia dentro del sistema de la Organización Mundial del Comercio. Vemos entonces que hemos
navegado a través de la importancia jurídica legal, histórica, de la importancia filosófica y ahora la importancia pragmática a través de esto que les menciono de la Organización Mundial de Comercio. De esta manera, a partir de que se instaura la Organización Mundial del Comercio, repito, finales de los años 1994, en Marrakech, todos los países se dedicaron a la revisión y actualización de sus legislaciones en materia comercial, pero también, y muy importante, en una revisión general de su legislación en materia de propiedad intelectual. En sintonía con ese hecho, todo acuerdo comercial bilateral o multilateral, los que venimos a conocer como los tratados de libre comercio, todos comprenden cláusulas sobre la propiedad intelectual. Sí, los temas relacionados a los derechos de propiedad intelectual se quedan consignados dentro de estos acuerdos con reglas específicas, que no ha sido sencillo su acuerdo, ha sido objeto de complejas jornadas de negociación en las que cada uno de los países no es que quiera tomar ventaja, sino que quiere generar la protección adecuada en la relación comercial internacional de estos intangibles, de estas creaciones intelectuales. Si bien las creaciones intelectuales son de derecho privado, es decir, de pertenencia de particulares, marcan la pauta de la relación entre estados. Es tal su importancia que esa relación comercial queda plasmada, queda condicionada también a la debida protección de los intereses de los particulares, ya sea creadores, pero también a los intereses de los consumidores. De esa manera se establece un equilibrio en esta negociación que les comento sobre los tratados de libre comercio. Como firma de abogados, fuimos pues llamados a apoyar este tipo de negociaciones, tanto para el Tratado de Libre Comercio con México, así como el CAFTA. Y también participamos después en la promoción de la nueva legislación, en la revisión de la legislación en materia de propiedad intelectual en El Salvador, tanto para la ley de propiedad intelectual como para la nueva ley en materia de marcas, la ley de marcas y otros signos distintivos. Por lo tanto, les estoy comentando de vida experiencia de cómo fue de complejo estas negociaciones. En México tuvimos incidentes respecto del uso de las denominaciones. Lamentablemente teníamos algunas marcas que hablaban del tequila, cosa que era imposible para México. ¿Por qué? Porque era parte de su catálogo, parte de sus productos, parte de su tradición, parte de su experiencia cultural a través de una bebida llamada. Hubo que mejorar las condiciones a efecto de que no tuviéramos ningún reparo. Lo mismo podríamos hablar con los Estados Unidos, que también fueron negociaciones por todo un año complejas en materia de propiedad intelectual, a efecto de proteger en distintos campos la creación intelectual, tanto nacional como la extranjera. Esto ha permitido entonces promover el desarrollo. Y es por ello que es necesario contar con una legislación de propiedad intelectual sólida, que otorgue estabilidad y seguridad jurídica a las importantes creaciones intelectuales, tanto nacionales como internacionales. Existe en ese ejercicio, desde las primeras creaciones intelectuales hasta las más recientes, hasta el estudio del Internet de las cosas, existe una conciencia cada vez mayor de la importancia que tiene la innovación para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico. Pero la innovación no entendida únicamente como hacer las cosas de forma distinta, ¿no? De esas mejoras cosméticas,
La innovación en materia de propiedad intelectual tiene su propia connotación y es generar valor agregado. Significa que hagamos mejores cosas que satisfagan las necesidades del ser humano, pero que en ese proceso creativo se genere también un desarrollo económico paralelo. Tenemos mejores innovaciones y eso es lo que nos da un desarrollo como civilización, pero también un aporte económico como justificación, como gratificación a estas personas encargadas de generar o crear aportes intelectuales novedosos. En ese orden de ideas, después de 38 años, no me quedé callado e hice la siguiente reflexión. Personalmente considero la propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo. Y fue así como lo expuse ante la Asociación de Industriales Salvadoreños en la primera negociación, en nuestro primer ejercicio de negociación de tratados comerciales. Y les dije que el desarrollo de un pueblo se puede medir a través de la protección y la producción en el campo de la propiedad intelectual. ¿De qué manera? Veamos. El desarrollo de la industria va a incidir el uso de las patentes, es decir, una industria que no sea tecnificada, pues quedaríamos rezagados en las relaciones comerciales internacionales. De tal manera que una industria de punta, una industria de vanguardia, va a estar también determinada por ese uso de todas estas invenciones. En el desarrollo del comercio va a incidir la protección de las marcas y de los demás distintivos comerciales. En una relación comercial interna a nivel de mercado, no puede haber un justo intercambio de productos si no es mediante el respeto de las marcas y los otros distintivos comerciales, llámese nombres comerciales, lemas, etc. Por lo tanto, la actividad comercial va a ser justa, la actividad comercial va a ser sana en la medida que haya una adecuada protección a estas categorías. Y lo más importante, el desarrollo cultural. No es que va a haber una incidencia. Aquí en el campo cultural va a estar determinado por nuestra producción literaria y artística. Es así como considero que la propiedad intelectual es esa herramienta de desarrollo. Esa herramienta de desarrollo en estas tres categorías, a las cuales me voy a limitar en adelante a destacar el porqué de la importancia entonces de un marco regulatorio, de una legislación adecuada para estas tres categorías. Y a partir de las mismas vamos a encontrar coincidencias. Podemos también determinar valores propios a cada una de ellas. Empecemos. La importancia de contar con una fuerte legislación en materia marcaria. Y no hablamos de una adecuada legislación. Ya en este momento se requiere y se exige una fuerte legislación en materia marcaria. En primer lugar, esta importancia deriva de la información para el ejercicio del derecho de selección de los consumidores. Uno de los derechos más importantes que tenemos todos en la actividad o en la relación comercial es gozar de buena información. Y es donde inciden las marcas. Tenemos información para tomar ejercicio de selección, es decir, tomar una decisión, qué producto es el que queremos, qué producto es el que podemos pagar. Y a partir de ello, entonces, consumirlo, comprarlo, usarlo, etcétera. Pero va a ser a través de elementos identificadores y a su vez diferenciadores de la propuesta comercial, y esto se logra únicamente a través de las marcas. Esos signos que nos ayudan a identificar productos, esos signos que nos ayudan a diferenciarlos de los demás y por lo tanto a ejercer nuestro derecho de selección.
o derecho de consumo. Por otra parte, es importante tener una fuerte legislación en materia marcaria para prevenir los actos de competencia desleal y la piratería. En la medida que tengamos una fuerte legislación, va a ser reprimida esa actividad de la piratería, que nos expone en dos formas en el mercado. Uno, nos expone de forma económica, porque lógicamente perdemos nuestro dinero y no satisfacemos una necesidad. Pero la exposición es mucho más grave en los productos de consumo, porque ahí ya no se trata únicamente de la pérdida económica. Ahí es el riesgo salud, el riesgo vida. Un producto pirata o un producto en el ejercicio de actos desleales de comercio pueden poner en peligro nuestra propia vida. Pueden poner en peligro hasta una instalación o un edificio. Les explico. La práctica nos ha llevado incluso a proteger estos circuitos que se ponen en las cajas de electricidad de las casas o los edificios, que son los interventores cuando hay una carga eléctrica que pueda generar un incendio. Encontramos en el mercado interruptores que han sido pirateados. Esto pone en peligro, imagínense, que fuera instalado en una casa, pues pone en peligro a la casa, a sus habitantes, a sus pertenencias. Pero, ¿y si se pone uno de estos breakers, uno de estos interruptores de electricidad en un hospital, en una escuela, en un orfanato? Podemos magnificar y advertir el riesgo que trae esta actividad de competencia desleal y pirata. Por otra parte, pone en riesgo la recaudación impositiva, es decir, esta actividad pirata o de competencia desleal, pues nunca nos van a dar una factura para acreditar una compra, sino que son, pues, en el mercado clandestino. Por lo tanto, no hay una recaudación a través de esta actividad y lo que pone en riesgo es la inversión social o pública, que es la que se origina a través de la recaudación de impuestos. Una importante legislación en materia marcaria también nos previene del error. Es decir, cuando advertimos que un producto no es originario de donde nosotros consideramos que es, o un error en contenido, cuando queremos producto 100% natural, o por alguna enfermedad requerimos algún tipo de producto con ciertas características. Por lo tanto, una importante y fuerte legislación en materia marcaria previene todos estos errores. Una importante también decisión de tener una legislación fuerte en materia marcaria nos ayuda a incentivar la creatividad. Va orientado a todo ese equipo de creadores intelectuales que conciben nuevos eslogans, nuevos lemas, la actividad publicitaria, nueva forma de presentación de los productos. Es un incentivo entonces a la creatividad. Incentiva también las prácticas leales de comercio. Actuar de forma correcta es contagioso. ¿Por qué? Porque se ven los incentivos, se ve el apoyo que se pueda tener para estas iniciativas y por lo tanto va a incentivar a todos a abstenerse también de prácticas desleales. ¿Y cómo incentiva eso? Por las consecuencias. La consecuencia de no acatar las normas en materia marcaria puede conllevar a procesos criminales, a sanciones monetarias, puede llevar al cierre de negocios o establecimientos. Por lo tanto, tener una fuerte legislación en materia marcaria va a incentivar esas prácticas leales y honestas de comercio.
va a fortalecer una legislación fuerte en materia marcaria a las prácticas del comercio en línea, a través de también evitar errores. Fortalecer el e-commerce es toda esta actividad que estamos viendo hoy en día. Cómo se ha movido la actividad comercial al intercambio comercial en línea. Cómo se ha logrado tener acceso a productos de primera necesidad a través de correo electrónico, de páginas web, actividad en redes sociales, etc. Y por último, cabe señalar que una fuerte legislación en materia marcaria va a evitar los señalamientos negativos en contra del país. Es decir, esos señalamientos de que en nuestro país no se protegen las marcas. Una fuerte legislación en materia marcaria nos ayuda a evitar esos señalamientos, a mantener la armonía comercial internacional, el respeto entre países. Yo voy a proteger a los productos que lleguen a ofrecerse en mi mercado, de tal suerte que eso mantiene esa armonía, ese respeto entre naciones, ya que el no hacerlo afecta incluso no solo a los consumidores de esos errores que habíamos mencionado, de esas pérdidas económicas o incluso esos riesgos de salud. Por ello se ha considerado que la piratería y toda esa actividad negativa de violación de marcas es o son constitutivos de actos de lesa patria, es de esa afectación a la patria, de esa mala, llamemos, imagen que se le puede dar a una economía o a un país que no hace nada por el respeto en cuanto a los distintivos comerciales. ¿Cómo va a incidir también una legislación fuerte en materia de invenciones? Vamos a ver la importancia entonces de contar con una legislación fuerte en materia de patentes de invención. También en este caso va a incentivar la creatividad inventiva. Hay un contrato no escrito entre el Estado y los inventores, que los llama a compartir sus creaciones intelectuales, los invita a protegerlos a través de las instancias que se han establecido para ello, en este caso el Centro Nacional de Registro, que vayan a protegerlo, que hay todo un andamiaje, toda una estructura a favor de los inventores, que los ayude a protegerlos, que los acompañe en el proceso también de protección, y otras instituciones que trabajan en sintonía. La Fiscalía General de la República, la Dirección General de Aduanas, en el caso de los medicamentos, la Dirección Nacional de Medicamentos, etcétera. Se ha organizado el Estado en distintas entidades que lo que ayudan es a incentivar entonces esa creatividad inventiva, a hacer nuevas propuestas. Una invención, en términos generales, es una idea que da respuesta a una dificultad, a un problema. Es una idea que genera un producto o un proceso que dé respuesta a una necesidad. Esa es la forma en la que una fuerte legislación en materia de invenciones que proteja al inventor salvadoreño, que lo anime a proteger sus creaciones intelectuales, va a incidir en incentivando esta creatividad inventiva. Va a incentivar la investigación técnica y científica a nivel de las aulas, a nivel de la academia, a nivel de los institutos de investigación. Es por ello que va a incentivar a conocer el estado de la técnica, a que nos informemos. El estado de la técnica lo compone todo lo creado en un momento determinado, que podemos buscar en distintos motores, desde Google hasta la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, a la Oficina de Patentes de Alemania, etcétera. Podemos obtener información de qué ha sido producido,
qué ha sido creado en un momento determinado. Eso nos va a ayudar a la investigación de nuestras propuestas técnicas y científicas. Esto va a incentivar a que en las aulas académicas se divulgue este estado de la técnica, se divulgue y se promueva la investigación a efecto de solventar los problemas que nos atañen como nación. Y por qué no incentivar la investigación internacional, cómo estamos nosotros estudiando el tema, por ejemplo, de la pandemia, qué información, qué tenemos, cuál ha sido el banco de datos que hemos logrado en estos meses obtener para divulgarlos, para comunicarlos, para que sean de uso público, para que todas estas recomendaciones que se han dado las acatemos, porque es la manera de prevenir. Todo esto es fruto de una fuerte legislación en materia de creaciones intelectuales inventivas. Nos va a ayudar también a motivar o a incentivar la invención a través de la innovación, que ya lo mencioné. No se trata de hacer las cosas diferentes. Hoy de un perfil, mañana de otro, no. Hoy de un color, mañana de otro, no. Se trata de generar valor agregado, es decir, de generar un mayor aporte, de dar un aporte a la humanidad. De eso se trata de la innovación. Además, nos va a ayudar una fuerte legislación en materia de invenciones a desarrollar otras categorías como las petit patentes, las pequeñas patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad, tan importantes que han sido, por ejemplo, hasta en el diseño de los tapabocas, tan importantes para hacer propuestas innovadoras de respiradores artificiales, como lo vimos que ha sucedido en medio de esta pandemia. En la creación de nuevos modelos de utilidad, es decir, aparatos, herramientas que tengan una nueva función, que generen una ventaja competitiva que antes su antecesor no lograba satisfacer. Va a ser importante también esto en una revisión de nuestra legislación para que las pequeñas patentes tengan también su propio cauce legislativo, es decir, su propia normativa, que los haga mucho más expedito los trámites, que mejore los tiempos para aportar estos diseños y estos nuevos modelos a la función social, a la función humanitaria, que es como se concibe. También va una fuerte legislación en materia de invenciones, va a incidir en la mejora de los procesos productivos. Cómo hacer más eficientes los procesos productivos. Cómo mejorar, cómo evitar los desechos, cómo evitar la contaminación, etc. Y una fuerte legislación en materia de invenciones también incide de forma positiva en la calidad de vida de la sociedad, tal como les venía mencionando. Una menor afectación en el medio ambiente mejora la calidad de vida de la sociedad. Y no solo la vida del ser humano, sino que la vida silvestre, la vida de nuestras mascotas, etc. También incide positivamente en la inversión extranjera. Es decir, generamos el clima eficiente, generamos el clima atractivo para atraer la inversión extranjera. En cuanto a la importancia de contar con una fuerte legislación en materia de derechos de autor, esto va a incentivar el respeto por nuestra identidad cultural. No se trata de tener una identidad cultural de museo, se trata de que nuestra identidad cultural sea sostenible en el tiempo, que se vaya adaptando a los cambios. Por ejemplo, tradicionalmente en el tema de las tradiciones culturales, las expresiones de tradición cultural en la gastronomía
En el caso del Salvador, las pupusas. Ahora hay pupusas que antes no existían. La de papelillo, la de camarón, la pupusa loca, etcétera. Son innovaciones que han ido respetando nuestra identidad cultural, pero la han ido adaptando a los tiempos. Esta legislación fuerte en materia de derechos de autor también fomenta las manifestaciones artísticas en todas sus variedades. Las manifestaciones artísticas en la poesía, en la pintura, en la escultura, en la música, en el baile, pero las propias, las nacionales, las que nosotros podemos aportar al mundo, a la comunidad, no hacernos parte de muchas manifestaciones que no son compatibles con nuestra cultura. Lamentablemente, pues, somos receptores de algunas manifestaciones artísticas que se vienen a quedar en nuestra sociedad y son ajenas a nosotros. Y no por ello las debemos de rechazar, las debemos de respetar, pero también establecer que no son propias, no hacerlas nuestras, sino que fomentar las nuestras. Va a incidir en el tesoro cultural salvadoreño. Esto está dispuesto en el artículo 63 de la Constitución. Una fuerte legislación en materia de derechos de autor para el respeto, por ejemplo, de nuestras lenguas autóctonas, para no dejar a un lado nuestra ancestral forma de comunicarnos, nuestros idiomas o lenguas propias, nuestra arquitectura, nuestra forma de ver nuestra identidad salvadoreña en el cosmos general, de dónde venimos, de dónde procedemos, para hacer un respeto de nuestra identidad salvadoreña. También vamos a fomentar con ello las expresiones de tradición cultural, ¿ya? En la música, en la bebida, en la comida. Hicimos ya un esfuerzo de proteger las pupusas. Intervenimos como firma en la protección de las pupusas como una expresión de tradición cultural culinaria, pero se puede hacer más por la yuca, se puede hacer más por el atolchuco, etcétera. Tenemos otras expresiones de tradición cultural, las palmas de Panchimalco. Tenemos una cantidad de elementos importantes de resguardo y es una responsabilidad nuestra para nuestro pasado como también nuestra proyección futura como identidad salvadoreña. Vamos a incentivar con ello también las industrias creativas y culturales, la llamada economía naranja. Con una fuerte legislación en materia de derechos de autor, vamos a formar parte de estas iniciativas de las industrias creativas y culturales. Para el BID, nos explica que la economía naranja abarca las industrias culturales y creativas en disciplinas como la arquitectura, la artesanía, las artes audiovisuales, el diseño gráfico e industrial, la moda, la música, los servicios digitales y el software, pero también la publicidad, la televisión, la industria editorial, el teatro, la animación, los videojuegos, la gastronomía, las artesanías, el turismo y en general nuestro patrimonio. Cómo hacerlo sostenible, cómo hacerlo efectivo en el tráfico económico. Pues, por lo tanto, vamos a generar o estamos en la oportunidad de generar talento y acompañado de creatividad como ese insumo principal que sea capaz de generar empleo, de dar riqueza y tener un impacto también en la calidad de la vida de aquellos que dependen de estas industrias creativas o la industria naranja, la economía naranja. Solo para que observemos qué tan importante es esto. El desarrollo de este tipo de industrias ha generado ingresos por más de 100.000 millones
de dólares y genera empleo para más de 2 millones de personas en América Latina y el Caribe. Es decir, es nuestra oportunidad de incidir en ello. Es nuestra oportunidad de aportar a todo nuestro talento. Es nuestra oportunidad también de posicionarnos internacionalmente a través de estas manifestaciones culturales, de contenido salvadoreño, que puedan generar ese valor agregado, que puedan generar ese valor que se paga en el comercio internacional. Se necesita también así una buena legislación, tanto nacional como internacional, para una adecuada regulación sobre el dominio público. Quiero centrarme en este tema porque es muy poco lo que se ha hecho. Y tenemos conceptos tan variados de dominio público como la multiplicidad de legislaciones que existen alrededor del mundo. Debemos entonces también hacer un alto y establecer de qué se trata entonces ese dominio público. Es incuestionable contar con un adecuado sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual a favor de los creadores. Y es lo que hemos venido platicando hasta este momento. Pero que también no pierda el foco, que considere los intereses de la sociedad, reconociendo la existencia de un dominio público. Podemos definir entonces a este dominio público como el estado jurídico consistente en el libre acceso y utilización de creaciones intelectuales, que ya no cuentan con protección legal por la expiración o llegada de su plazo de caducidad. Hay un amplio repertorio de obras que han caído en el dominio público, que podemos rescatarlas, que podemos divulgarlas, que podemos aprovecharlas, que podemos entonces comunicarlas libremente sin que exista ninguna restricción, ni de tipo legal, ni de ninguna otra naturaleza que nos permita explotar todo aquello que se encuentre en esa situación jurídica de dominio público. Es aquello que ya pasó su tiempo de protección y que ahora es de la colectividad, pero de lo cual debemos de hacer un uso inteligente y un uso adecuado respecto de estos aportes creativos o intelectuales, de los cuales ya no hay quien pueda reclamar algún derecho sobre ellos. Esto se entiende también como la propiedad común respecto de las creaciones intangibles que no son susceptibles y que nunca han sido susceptibles de ser protegidos a través de la propiedad intelectual. Hay elementos que no pueden ser apropiados. ¿Por qué? Porque son parte de esa colectividad, de esos bienes de propiedad común. Y veamos entonces, dentro de las mismas tres categorías que hemos venido platicando, marcas, patentes y derechos de autor, cómo va a incidir una buena regulación en materia de dominio público. En cuestión de marcas, se establece ciertas limitantes de dominio público que afectan la irregistrabilidad de las marcas. En lo relativo a marcas o signos comerciales de dominio público o que no pueden ser registradas, son aquellos signos de uso común, palabras habitualmente de nuestro lenguaje o de aplicación general, expresiones genéricas, descriptivas, los colores aisladamente considerados. La ley tiene una cantidad de casos en el artículo 8 de la ley de marcas y de otros signos distintivos, de los cuales nos permite excluir de reclamo personal estos elementos que toda persona puede hacer uso en el tráfico comercial de sus productos. Es decir, se pueden utilizar como marca, pero no se puede adquirir ninguna propiedad, no se puede generar ninguna exclusividad sobre las mismas. Y esto es importante que la ley ahonde, que la ley
instruya respecto de estos casos de irregistrabilidad. En cuanto al dominio público en materia de patentes, vamos a entender que no se puede obtener un derecho de patentes sobre los descubrimientos en sí, porque la invención como fruto de la creación intelectual es ajeno de la mera accidentalidad. Hablábamos del intelecto como una forma de aprendizaje, como una manera de entender las cosas. Pues en materia de patentes de invención es la forma de entender los elementos de un problema para solventar el mismo problema. Por lo tanto, todos estos propuestas que no sean fruto de la creación intelectual, las teorías científicas en general que no estén comprobadas, los métodos matemáticos, los modelos económicos, los planes y métodos de negocio, los métodos de diagnóstico, los métodos terapéuticos, quirúrgicos, las plantas, etcétera. Eso no podrá ser registrado como una patente de invención. Quedan fuera. Pero también pueden ser utilizados o aprovechados por la generalidad de las personas en la confrontación de distintos problemas. Y no puede venir alguien en exclusiva a generar un derecho sobre los mismos, porque son de todos aquellos elementos de los que nosotros podemos hacer uso en materia de creaciones intelectuales sin ninguna restricción. Por lo tanto, es importante que conozcamos los límites o los ámbitos donde opera el dominio público en materia de invenciones. Y por último, veamos cómo el dominio público tiene una incidencia en materia de derechos de autor. En este aspecto, el derecho de autor se ve afectado por el dominio público o patrimonio cultural colectivo, que comprende las expresiones de tradición cultural y sus manifestaciones por medio de canciones, leyendas, danzas, expresiones folclóricas, de las cuales no se pueden apropiar ninguna persona en particular. Sin embargo, al día de hoy, esta es una tercera avenida que se está estudiando en materia de propiedad intelectual. Cómo estas expresiones, cómo estos conocimientos de tradición cultural también comprenden un identificador país y que nos diferencia de otras comunidades, que nos generan idiosincrasia, que también nos distingue de otras colectividades. Por lo tanto, se está haciendo un estudio fuerte a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en esta materia, pero que no pueden generar un derecho en exclusiva a través de categorías de creación intelectual, ya sea por el derecho de autor. Estas creaciones intelectuales no susceptibles de protección, tales como la idea, los procedimientos, los métodos de operación, los conceptos matemáticos, no pueden gozar de una protección estatal en materia de derechos de autor. Deben de ser excluidos porque pertenecen a la colectividad general. Pero también podemos encontrar algunas obras o creaciones intelectuales cuyos titulares renuncian voluntariamente y expresamente a sus derechos y por ende a la protección legal convencional. Es el caso de los Creative Commons. Esta iniciativa que ha generado licencias y herramientas de derechos sobre creaciones autorales forja un equilibrio dentro del escenario tradicional de todos los derechos reservados. Se distingue de la protección tradicional del derecho de autor. ¿Cómo? Mediante la declaración del autor que lo comparte, mediante la propuesta del autor que los divulga para que la comunidad o la colectividad puedan hacer uso con ciertas limitaciones y restricciones, pero ya no por los tiempos estipulados por el derecho de autor.
Ya no sería toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Estaríamos ahorita gozando de creaciones intelectuales en blanco y negro, o a lo sumo del cine mudo. Pero ha habido formas en las que a través de estas licencias de Creative Commons ponemos o se ponen a disposición de la colectividad creaciones intelectuales más actuales, modernas, contemporáneas, que ciertas leyes nos permiten ponerlo a disposición también de la colectividad. Estas herramientas le dan a todos, desde creadores individuales hasta grandes compañías e instituciones, una vía simple y estandarizada para otorgar permisos de derechos autorales respecto de sus obras creativas. Esa combinación de herramientas y esa comunicación de usuarios es un procomún digital vasto y creciente. Es una fuente de contenidos que pueden ser copiados, que pueden ser distribuidos, que pueden ser editados, remezclados y usados como base para crear nuevas propuestas creativas, todo dentro de los límites de las leyes del derecho de autor. Esto lo he tomado de la página de Creative Commons y es importante también que una buena propuesta de ley en materia de derechos de autor establezca qué es ese bien común, pero también que le dé una pauta, una apertura para que los creadores intelectuales tomen esa decisión de compartir, de divulgar sus propias propuestas culturales a través de las licencias en el caso de los Creative Commons. Bajo la modalidad entonces de Creative Commons debemos tener presente que el hecho de que se le permita el uso y otras libertades sobre una obra no significa la extinción de los derechos morales. Siempre va a haber un reconocimiento de la persona, siempre va a haber un reconocimiento de quién fue su creador y la vinculación de la obra con respecto de su creador o autor. Lo que sucede es que únicamente implica la renuncia de algunos derechos patrimoniales por parte del autor. Los derechos morales son por esencia derechos que no se pueden transferir en el comercio, son inalienables, son imprescriptibles y también irrenunciables. Con ello, pues hago una síntesis entonces, que hemos visto que debemos de generar propuestas de legislación que sean sólidas y fuertes para nuestra relación internacional, para generar también un beneficio social, que es lo que persigue la creación, la creatividad, cómo hemos venido desde el desarrollo de las principales o iniciales propuestas creativas de nuestros antepasados y cómo podemos proyectar también el valor de nuestras creaciones intelectuales en el futuro, en el intercambio dentro del país y fuera del mismo. Con ello cierro la presentación, no más sin agradecerle nuevamente a todos y cada uno de los partícipes, principalmente al CNR por crear este puente y este medio de comunicación en lo que podamos trasladar algunas ideas al respecto. Quedó también abierto a preguntas que tengan a bien formular. De nuevo, mil gracias. Aprovechando esta oportunidad, Carlos, para nosotros, en nombre del Centro Nacional de Registros, a través de la Escuela de Formación Registral, quiero agradecerte por compartir tu conocimiento, tu experiencia, de una forma especializada, de una forma coherente, de una forma sumamente entendible. Y se ha llegado el momento para nuestros usuarios que es indispensable y fundamental tener esa articulación y esa buena relación con nuestros usuarios. Todas nuestras actividades formativas a partir de principio de año a través del programa Viernes de Capacitación y este programa paralelo en materia de propiedad intelectual nos ayuda a fortalecer competencias, habilidades
entrar en una misma sintonía, en un mismo color entre el conocimiento, entre el sector público, académico y privado. En este momento vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Vamos a tener 20 minutos de preguntas y respuestas y lo vamos a hacer a través del chat de esta webinar, de esta maravillosa conferencia. Entonces queda abierto el espacio para los usuarios y después vamos a hacer un cierre y una conclusión final de un tema tan impactante y tan innovador. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a nuestros usuarios. A ti de nuevo. Quedo abierto, entonces tengo ya abierto el chat. Preguntan por acá, si tengo una mezcla de producto de alisado para el cabello, ¿puedo registrarlo? Por supuesto que sí. A medida que reúna al menos 3 principios: originalidad, creatividad y buena fe. Las creaciones intelectuales deben de estar revestidos de ello, de originalidad, creatividad y buena fe. Originalidad es decir, que no exista con anterioridad. Creatividad, que sea el esfuerzo intelectual creativo de la persona, y los actos de buena fe que tengan que ver con no causarle un perjuicio a otra persona, en la medida que sea una mezcla propia, una receta propia, puede protegerla como una fórmula, puede también ponerle una marca, etcétera. Es decir, está dispuesto la propiedad intelectual dentro de diversas categorías para que usted pueda gozar de una protección respecto de su fórmula de alisado para el cabello. Pregunta también si se registra la fórmula, el nombre que le voy a poner en el bote. Por supuesto. Veamos, las marcas sirven para identificar productos y a través de la marca identificadora la gente va a poder lograr distinguirla de los demás productos de la misma clase o naturaleza dentro del mercado. Eso es una marca, lo que lo va a identificar. Pero también como fórmula lo puede proteger si se tratase de una invención. Pero adicionalmente, como un producto de consumo o como un producto de aplicación en las personas, debería de buscar la protección a través de la Dirección Nacional de Medicamentos a efecto de que se certifique que el producto que usted está poniendo en el mercado genere los efectos para los cuales fue concebido, que no cause un perjuicio o que no ocasione ningún tipo de reacción. También preguntan cuál es su postura respecto a la necesidad de una regulación interna o global referente a las invenciones creadas por organismos con inteligencia artificial. Es una pregunta bastante interesante, personal, porque hay dos posturas y para ello las vamos a identificar.
Una que desconoce que exista las creaciones intelectuales a partir de máquinas, porque establece que las máquinas han sido creadas por una persona natural y que esta es la que dota de los elementos tecnológicos que conlleven a el análisis de problemas, y que una vez la máquina comprendiendo el problema dé una respuesta o resultado. La inteligencia artificial, la Internet de las cosas, etcétera, está a la vanguardia y todavía hay cierta controversia. Todavía existe mucha tela que cortar. En lo personal, mi postura es que el ser humano es el creador de estas máquinas o de estas invenciones, ¿ya? Pero la generación de programas también es parte de la labor del ser humano. Mi postura inicial es no desconocer la capacidad de creación a través de estos organismos de inteligencia artificial, pero sí de hacer un análisis bastante compendioso, bastante detenido para no cometer un error. Muchos de los casos, y han habido distintos casos, pero por ejemplo, la fotografía satelital. La fotografía es una expresión artística protegida por el derecho de autor, pero está protegida en la medida que sea producto de la intervención humana. La fotografía satelital, bien es una fotografía, la capta en un momento determinado una máquina, pero la misma ha sido programada o ha sido fabricada por un ser humano. ¿Quién es entonces quien la puede proteger? Pues la persona dueña del aparato. Si usted escribe, por ejemplo, una novela en su computadora dentro de un programa, llamémosle Word. Word es de Microsoft y tiene un titular propietario, que puede ser Microsoft. No vamos a entrar en esos detalles. Significaría entonces que la novela que usted escribe no le pertenece a usted porque la inscribió sobre un programa que a su vez es propiedad de una empresa, Microsoft. Sería un absurdo pensar de que mi inteligencia o mi capacidad de crear una obra no sea reconocida porque si no la hago con carbón encima de un cuero, encima de un pergamino, entonces no es mía. Caeríamos en un absurdo, sino que es el ser humano el que hace uso de estos instrumentos para facilitarse tareas como la de escribir. Con eso le digo un ejemplo y mi postura. Sin embargo, no me detengo a que le pueda comentar que del análisis concreto de la existencia de una obra creada por inteligencia artificial tendría que ser bajo una revisión bastante minuciosa de dónde queda la participación del ser humano y dónde en sí la máquina, el aparato, etcétera, pueda generar una creación por sí misma. Don Julio Martínez, buenos días. Gracias por sus palabras. En el caso de la irrupción de Creative Commons, ¿sería necesaria su regulación y de qué manera? No. Yo no creo en ciertos alcances de las regulaciones legislativas sobre algunas participaciones. En el caso de Creative Commons, tiene sus propias regulaciones, tiene sus propios alcances, sin embargo, así está bien, así ha funcionado muy bien y no creo que sea objeto de alguna intervención legislativa. Más que la de reconocer, por ejemplo, en norma concreta, que toda obra producto de impuestos, por ejemplo, o de aportaciones comunes,
sean abiertas al público. Le digo el caso. Por ejemplo, el tráfico de San Salvador. Esto ha sido objeto de distintas licitaciones a través de los organismos encargados, Viceministerio de Transporte, etc. ¿Tenemos derecho a conocer los resultados de esos estudios? Sí. ¿Son protegibles? Aquí es donde yo pongo el reparo. Si hubo una licitación y se contrató con fondos públicos, esa publicación, ese estudio debe ser de dominio público. Debe ser de divulgación inmediata para el conocimiento de todos los interesados. No puedo entender, no puedo acompañar aquellas decisiones que se tomen en cuanto a proteger como obra de derecho de autor esas creaciones intelectuales cuando han intervenido fondos públicos. Eso sí considero que debe ser regulado y debe estar dispuesto en una ley. Pero es mi posición muy particular. No puedo hablar por Creative Commons en general, participo con ellos. Sin embargo, mi posición es, no creo que deba ser objeto de regulación mediante ley o decreto. Es una iniciativa muy fuerte ya en sus cimientos para poder tener y divulgar todas las obras de acceso público. Por ejemplo, el repertorio musical salvadoreño, que ya no goza de protección, debe estar dispuesto para todo. El repertorio literario salvadoreño, que ya no goce de protección, debe estar dispuesto para todos los salvadoreños. Y la generación de obras derivadas a partir de las mismas. Existe una cantidad de buenos poemas de los cuales sus autores ya fallecieron y su plazo de protección ya concluyó, ya expiró, y podríamos tener, qué sé yo, la iniciativa de un nuevo artista de transmitirlo, trasladarlo en una canción. Puede ser. ¿Por qué? Porque ya ese repertorio ya está, ya no goza de protección en exclusiva. El repertorio artístico pictórico, por ejemplo, de El Salvador, sería bueno tener una colección del mismo a favor de la colectividad, que sea de acceso general. Ahí empezamos a ver nuestra tradición cultural, ahí vemos también cómo ha ido evolucionando nuestros aportes culturales a través de los tiempos. No sé si hay alguna otra pregunta. He dado lectura a las que están dispuestas. Preguntan también, en su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos en materia de propiedad intelectual? En mi experiencia, el mayor reto es la educación. En mi experiencia, la propiedad intelectual, y escribí un artículo para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de por qué la propiedad intelectual no es una materia exclusiva de la cátedra de Derecho o la cátedra de Diseño, sino que debe de empezar en las pequeñas aulas, a permitir la libertad creativa de los niños en el kinder, a que no hagan aquella secuencia de siga la flecha y ya le da una figura preconstituida o preelaborada, sino que la propiedad intelectual debe ser inculcada desde las primeras aulas. La propiedad intelectual debe ser divulgada, debe ser compartida. Por lo tanto, el mayor reto siempre ha sido la educación. He tenido la gran satisfacción de acompañar distintos programas en el país, desde la creación de la Oficina de Protección de Propiedad Intelectual de la Fiscalía, desde la promoción del Día Nacional de las Pupusas, etcétera, de cómo interactuar o comunicarse los distintos entes responsables de la Administración de Propiedad Intelectual, desde la Dirección Nacional de Medicamentos con aduanas, con el registro, etcétera.
pero todo ha pasado por un común denominador: la educación. Es decir, mi experiencia me indica, me señala, que el reto mayor es la correcta divulgación y educación en materia de propiedad intelectual. Bueno, mencionarte que en este momento vamos a finalizar con respecto a las respuestas. Si hay preguntas adicionales, nosotros se las hacemos llegar a nuestro conferencista y posteriormente las enviamos por correo electrónico, ya que tenemos la inscripción de cada uno de los presentes, se las hacemos llegar por correo electrónico. Ahora bien, Carlos, quiero aprovechar estos últimos minutos para manifestarte que ese recorrido que viene de una parte básica, histórica, conceptual, esa relación que se hace entre los plazos, la vinculación que existe con la Constitución de la República desde el derecho de la propiedad del artículo 2, unido pues al artículo 110, el artículo 103 de la Constitución de la República, cómo ha visualizado el marco jurídico nacional desde sus diferentes escenarios y cómo tienen que tener una robustez porque existe toda una ventaja competitiva. Por otra parte, también me llama la atención y me gusta cuando se profundiza a través de la separación y la relación que existen con los tratados de libre comercio, a través de esas 22 mesas de negociación, y una de esas grandes mesas es la de propiedad intelectual. Y por otra parte, pues, ¿por qué está vinculado con la Organización Mundial del Comercio y el acuerdo madre o el acuerdo matriz a través del acuerdo ADPIC, TRIPS? Y esa importancia que brinda ese artículo 2, ese artículo 3 del Tratado de Libre Comercio de la OMC cuando habla del trato nacional de la nación más favorecida, entre otros. Pero también me encanta, Carlos, cuando se refiere a que se deben de evitar señalamientos para nuestro país, y creo que ese es un elemento importante de destacar. Por ejemplo, existen regulaciones en esa relación comercial que puede existir con los Estados Unidos a través de la ley especial 301, la ley de comercio de los Estados Unidos, que puede tener en algún momento algún tipo de observancia para nuestro país cuando no se cumplen o no se respetan derechos de propiedad intelectual. Y me gustaría finalizar con la relación que hacía del artículo 63 de la Constitución de la República, cuando habla de incentivar el tesoro cultural. El Salvador históricamente, pues desde el año 1830 desde Cristo, cuando se dan los primeros asentamientos de los indígenas, a través de los mayas, de los cacahuiras, y hay idiomas precursores, el náhuatl, el lenca potón y el cacaopera. Y creo que eso es indispensable y fundamental, el rescate de estos orígenes que para nosotros pues son importantes tanto a nivel local como a nivel internacional. Y para finalizar, cuando tú hablabas como una parte de conclusión básica en relación a la educación, definitivamente la educación es importante para nuestro país en este tipo de derechos y otros, pero en una reunión que sostuvimos el viernes pasado con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, justamente hablamos de 3 categorías de educación. La primera que vaya enfocada a los niños, la segunda que vaya enfocada a estudiantes universitarios y la tercera profesionales a pequeñas, medianas y gran empresa, siempre vinculando los 3 sectores público, académico y privado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a promover todo un plan de formación desde el Centro Nacional de Registros que vaya vinculados a estos 3 escenarios. Prueba de ello, y hemos hablado de ciertos temas que tú lo tocaste, de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, la propiedad intelectual y la salud pública, más que todo el tema de acceso a la salud pública y cuáles son el universo de derechos que está vinculado, la propiedad intelectual, la agricultura y el medio ambiente. Y por otra parte, tú lo decías también, la propiedad intelectual y las industrias creativas, la propiedad intelectual y la gestión colectiva, y finalmente, ¿por qué no?, la propiedad intelectual y el deporte. Entonces, en ese sentido, creo yo que este tema, para mucho, Carlos, creo que no va a ser la primera invitación. Esa claridad, esa brillantez, esa coherencia y ese grado de poder entender cada uno de los elementos que tú vas explicando, para nosotros es gratificante. Para nuestros usuarios también importante explicarles que el día viernes tenemos una conferencia sobre el examen y valoración de la actitud
distintiva de un signo para convertirse en marca, analizado desde 5 prohibiciones absolutas. Eso va a ser el viernes 26 de junio del 2020 de 10 a 11 de la mañana, en el cual, Carlitos, estás cordialmente invitado. Y de muchas gracias. Pues, en nombre de nuestras autoridades, de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Tania Cortés, un profundo agradecimiento por esta cooperación al CNR y a nuestros usuarios. Gracias a todos por estar presentes en esta conferencia. Espero pasen un feliz día, cuidarse mucho y Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Que estés bien. Chao. Es igual. Muchas gracias a todos.